quitado lo que él dejó siendo nuestro. El padre del 4 de febrero se llama Simón Bolívar, ese es nuestro padre. Su ejemplo de soldado, de hombre de esta tierra. Simón Bolívar el padre y la madre la patria. Simón Bolívar dejó engendrada esta patria. Y pasaron los años y la patria moría. Y como Simón Bolívar dijo un día, Venezuela nació en un vivac. Es decir, Venezuela nació entre soldados. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Es esa semilla de las ideas del padre de la patria, Simón Bolívar. Ese desinterés, por los bienes materiales, esa ocupación por la libertad de los pueblos, ese amor a la patria, ese sentido de la búsqueda de la felicidad para sus semejantes. Se nos habló de Bolívar, que no era nada nuevo porque toda la vida se nos había hablado de Bolívar, pero esta vez se nos habló de un Bolívar de manera diferente. Se nos habló de un Bolívar contestatario, de un Bolívar revolucionario, de un Bolívar que transgredió todas las normas del momento, buscando igualdad, buscando solidaridad, buscando la construcción de una gran nación. Se nos habló de Ezequiel Zamora, se nos habló del árbol de las tres raíces. Salimos con el árbol de las tres raíces, pero cuánto de no un socialismo desde el punto de vista formal hay en el pensamiento de Simón Rodríguez, cuánto hay en el pensamiento de Bolívar, cuánto hay en la Revolución Federal de Zamora. ¿Y quién era Ezequiel Zamora? Ezequiel Zamora era un hombre de pueblo que participó en la Guerra Federal, que fue en contra de la oligarquía, porque ya esta lucha no es nueva contra la oligarquía, esto tiene toda la vida. Igual que todos los próceres de la independencia que constituyen para nosotros el acervo cultural en el cual nosotros inspiramos los ideales que estamos tratando de desarrollar ahorita y creando una nueva cultura, una nueva identidad venezolana, era un elemento a tomar muy firmemente para nosotros, ¿no? Se nos habló de Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez es un educador fuera de serie para su época, es un educador transformador. Tan solo por disfrutarla y en vez de darle caricias Recuerdo con mucha precisión que los sentimientos marcados de amor a la patria y sentimientos de amor por el pueblo, gracias a Dios nos los inculcaron en la Academia Militar de Venezuela. Todos teníamos origen común de la Academia Militar de Venezuela. El presidente le llama muy acertadamente a la Academia Militar de Venezuela, bueno, la cuna de la Revolución Bolivariana. Ahí las promociones oficiales teníamos una cierta empatía, tanto social como desde el punto de vista de ideales. Y esas promociones, bueno, la promoción del capitán Hernández Bene, el capitán Blanco de la Cruz, que fueron formados en gran parte por los ideales y bajo la mano educadora del comandante presidente y otros oficiales en grados de oficiales superiores. Y se veía en esos años pues cierta inclinación hacia la parte nacionalista que había. Eso lo percibimos en el ambiente entre los cadetes, los oficiales que sentaban plaza en ese momento para formar. Y los ideales, bueno, nos movía tanto el ejemplo de esos oficiales, que hay que decirlo, que eran los oficiales más destacados de esas promociones, como el compromiso que teníamos con el pueblo y ese clamor que sentíamos. Y eran compatriotas de los barrios. Yo vengo de un barrio. El presidente, bueno, lo ha dicho, de una comunidad campesina. O sea, de los estratos más bajos. Y por supuesto que cuando esos ideales prenden, no necesariamente tienes que ser pobre para ser consciente, ¿no? Todas esas reflexiones, el conversar con los oficiales que estaban allá, con quien me inicié, con quien me bautizó, pues nos llevaron a ver que en todo el desarrollo nacional pues el pueblo estaba excluido de todo, no le importaban el pueblo. Venezuela se había convertido en una gran olla de presión y eso estaba todo ahí, todos los actores, todos los factores estaban en plena efervescencia, en plena ebullición, buscando cambios políticos, cambios en la economía, cambios en la sociedad. Vimos cómo se estaban desmejorando progresivamente el desempeño de muchas instituciones, sobre todo nos impactaba mucho la corrupción y que los gobiernos pues no se preocupaban por la población más necesitada.
Y en ese momento, en la década del 80, había mucha inclinación a privatizar la educación, privatizar la salud, la privatización de nuestra principal empresa como PDVSA, y todas esas cosas nos llamaban a nosotros a la reflexión porque no compartíamos esa visualización que tenían de país. Aquí Venezuela venía en una degeneración indetenible de la llamada democracia punto fijista hacia una dictadura, incluso ya con colmillos. Al paquete neoliberal que nos impusieron aquí con el gobierno de Carlos Andrés, en la coronación y lo que venía anteriormente, con aquel presidente que dijo me engañaron, con aquellos presidentes del Viernes Negro, o sea, todo lo que vino ocurriendo, pero además con todo lo que viene de las luchas de los años 60, con los compañeros que no les quedó otra alternativa que agarrar monte. Veíamos la decadencia, no solo de la Fuerza Armada, la decadencia de nuestro pueblo, todo el tema de las desigualdades sociales, de la exclusión social, de la infelicidad de nuestro pueblo. Además de eso, veíamos cómo los niveles de corrupción ya no solamente se daban dentro de las instituciones civiles, es decir, de los ministerios, de la presidencia, de los organismos del Estado venezolano, sino que también había penetrado la Fuerza Armada. Lo que yo viví en la Fuerza Armada, ¿no? Como teníamos una Fuerza Armada tutelada, ¿no? Las fuerzas imperiales por excelencia del continente, los Estados Unidos, habían visto estos ejércitos como ejércitos destinados a la represión interna de sus pueblos y prácticamente como apéndices de ellos, porque los cursos de formación de oficiales eran dirigidos desde oficiales norteamericanos, pues entonces ya había una situación inclusive de desprestigio, una situación inclusive de minimización de la capacidad intelectual y la capacidad de organización que teníamos nosotros mismos como militares, ¿no? De hecho, hasta en los planes, en las hipótesis de guerra que nosotros teníamos, ¿quiénes eran los enemigos? Los enemigos eran Cuba, los enemigos eran la Unión Soviética, los enemigos eran los partidos, los gobiernos o las naciones donde había gobiernos de tendencia socialista, de tendencia de izquierda. Y esa situación era muy mal vista por los oficiales jóvenes. Había muchísimas cosas que afectaban la operatividad, pero no solamente eso, la comida era mala, la dotación era mala, los uniformes eran malos, las botas eran malas, el trato para con las tropas, para con la oficialidad media, para con los tropas profesionales. Es del saber de toda la sociedad venezolana que inclusive cuando los norteamericanos nos vendían algún tipo de equipo, ese equipo tenía mutilaciones, no eran equipos vendidos a plena capacidad. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Y en el Ejército Nacional se fue amasando una fuerza, mientras se dispersaban casi todas las fuerzas políticas revolucionarias, se anulaban, se apagaban. Los movimientos sociales que propugnaban por una Venezuela mejor con participación del pueblo en la toma de decisiones estaban destruidos, perseguidos, desarticulados. Se decía que ya no había esperanza en Venezuela, que ya no se había acabado el camino, pero en el Ejército Nacional anidaba un movimiento. Esos sentimientos se anidaron en la juventud militar, por supuesto. Ya eso estaba sembrado también en el pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano, el pueblo que no tiene armas, sigue siendo parte del ejército patriótico.